Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:33 de la mañana. La verdad es que mientras estábamos aquí, antes de partir en este segundo bloque, hablábamos de café con nuestros panelistas de hoy. Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida, Luz, que hace tiempo que no nos veíamos. Sí, Qué hace gustazo. tiempo. Y Fuad Chaid, expresidenta de la Democracia Cristiana. Gustazo también de tenerlo por aquí, señor Chaid. Hola Claudia, ¿cómo estás? Y Luz, también mucho tiempo. Sí, no nos habíamos encontrado aquí, tanto panel sin vernos. Sí, ya estoy muy jubilado de la política activa, entonces... Pero Bueno, no que- por eso dejando de observar, digamos. Observar y opinar, por supuesto. A ver, hoy yo creo que es un día importante a nivel como simbólico, o sea, entre que José Antonio Kast vuelve y se instala ya, ¿no es cierto?, como presidente electo, deja las vacaciones, la etapa, ¿no es cierto?, de empezar a pavimentar el cambio de mando, y el presidente Gabriel Boric que parte a la isla de Pascua. Es como que uno aterriza y el otro parte. Pero aquí han habido muchas tensiones en los últimos días. Una de ellas tiene que ver con el nombramiento de una figura como Andrés Jonet, que está haciendo, ¿no es cierto?, tiene algunas controversias para asumir, se le critica, digamos, para asumir la subsecretaría de Seguridad. También está el tema de los amarres, y yo creo que también está de fondo algo que lo vimos ayer con Álvaro Elizalde, el ministro del Interior. Si cabe o no cabe hablar de un gobierno de emergencia. Y respondió José Antonio Kast. Entonces, creo que en esos 3 puntos uno podría configurar un poco el tono en el que se está llegando a este cambio de mando. No sé cómo lo están viendo. Luz. Bueno, primero, qué rico estar acá, a todos los auditores, qué rico estar aquí con FAT compartiendo. Bueno, es evidente que la agenda se la ha tomado el gobierno entrante, y eso es un problema para el que va saliendo, digamos, porque quiere dejar instalados los últimos temas, el famoso legado, entre comillas, y eso no se ha notado en esta pasada, en este cambio. Le ha costado muchísimo, y poco y nada se ha podido ver de eso, pero sí mucho de la agenda de quién va a entrar. Pocas vacaciones ha tenido el presidente electo, se tomó algunos días, Sí. porque incluso en esas vacaciones estuvo muy activo. Ahora, en acuérdate el contacto, que han pero- habido presidentes como Sebastián Piñera que se fueron de vacaciones como con un cerro de carpeta y Exactamente. llamaba a los ministros. Uno por uno. Claro, Así estaba que en no- su casa de vacaciones, pero no sé si se descansó, detuvo. o Si sea, se detuvo. Bueno, y efectivamente el programa de gobierno, lo que él presentó durante su campaña, era de un gobierno de emergencia. Por lo tanto, él tiene que hacer patente que eso es lo que va a hacer, al menos en su primer año o en los primeros 100 días. Lo ha demostrado con la configuración, efectivamente, de su gabinete, los ministros, los subsecretarios, esta transversalidad de decir, todos juntos tenemos que abarcar las emergencias, tanto económicas, de seguridad, que ha sido también su gran tema, y luego... Por eso también la controversia con Joanet, porque efectivamente además es subsecretario de Seguridad. Entonces, obviamente iban a estar todos los ojos puestos ahí en ese análisis de quién, a quién pone, quién iba a ser el ministro, ministra, etcétera. Y luego el tema económico. Entonces, más allá de lo que se pueda criticar o la opinión que se pueda tener del gobierno de emergencia, lo cierto es que él ha constituido un gabinete, ministro, subsecretario, en relación a esas metas que se ha propuesto. Pues sí, porque también hay quienes dicen que tienes un gabinete con poca experiencia política y que en los tiempos de una emergencia lo que tú requieres es no llegar a aprender en el ejercicio del poder. Lo vimos en este gobierno también, se criticó eso mismo, sino que lo que requiere es llegar con gente que conoce el funcionamiento del Estado para dar respuestas rápidas. ¿Qué dice Fuad-Chain? Sí, yo creo que el gobierno de emergencia fue un eslogan. Yo la verdad es que todavía no entiendo si al final el gobernante tiene que gobernar todas las áreas del país, ¿ya? No solo aquellas áreas que estén en una situación más crítica, ¿ya? Y es parte de la responsabilidad de un presidente de la República. O si no, mi pregunta es qué áreas de la gestión de gobierno van a quedar abandonadas en función de la emergencia. Cuando tú tienes una emergencia, lo que es que focalizas todos los esfuerzos en algo. Y está bien, yo creo que uno siempre tiene que priorizar en un gobierno, pero mi pregunta es qué es lo que se va a abandonar, ¿ya? Todos los gobiernos priorizan ciertas áreas, eso es parte, digamos, de los énfasis que le quiere dar el sello de cada gobierno. Y por lo tanto, la verdad es que no se entiende bien esa discusión del gobierno de emergencia y creo que tiene también ciertas contradicciones evidentes. Yo comparto lo que tú dices, Claudia, es decir, un gobierno de emergencia lo que necesita es personas que tengan experiencia para poder hacerse cargo de esas tareas y aquí tenemos personas que tienen
mucha seniority, mucho pergamino desde el punto de vista académico, privado, pero ninguna experiencia política, digamos, la mayor parte Bueno, del no, gabinete. Claudio Alvarado, el ministro del Interior, tiene mucha. Salvo García Romino tiene mucha. La mayoría de los miembros del gabinete tienen una experiencia política. Yo creo que efectivamente en el comité político, particularmente Claudio Alvarado y José García Rubino, son dos personas que tienen no solo mucha experiencia, sino que también Buena son llegada con personas el muy mundo. reconocidas de forma transversal, porque son Sí. personas que tienen capacidad de articular, ¿no es cierto?, acuerdos, etcétera. Yo creo que, pero para poder hacerse cargo de la tarea de todo un gobierno, ¿ya?, es claramente insuficiente, ¿ya? O sea, todos los que de alguna manera conocemos cómo funciona el Estado sabemos, ¿ya?, de que a nivel sectorial también todos los días se administran conflictos políticos, todos los días, ¿no es cierto?, se tiene que también con un sentido de urgencia enfrentar el Congreso, y yo creo que el respaldo, el backup que le puede dar Alvarado y José García Rubino va a ser insuficiente. Y lo último es que creo que esto del gobierno de emergencia, cuando el tema de la seguridad supuestamente es la emergencia número 1, me parece una contradicción de que se nombre a un subsecretario de Seguridad Pública que es socio de una persona que está siendo investigado por asociación criminal. Eso es. ¿Ah? La Fiscalía está investigando al socio La Fiscalía Oriente, lo del decía subsecretario de Seguridad por asociación criminal. Entonces, es un a mí error, me parece... Es me un parece error que, de José Antonio Caz haberlo apoyado, porque esta semana salió a apoyarlo, dijo que su oficina conocía los antecedentes y que a él confiaba en la figura. ¿Fue un error, Luis Poblete, apoyar? ¿Está haciendo un error para el gobierno que entrante apoyar a la figura de Andrés Joanet? Yo creo que en la medida que el avance, bueno, los presidentes primero tienen toda la atribución de poder elegir a quienes tienen, y uno siempre espera que el análisis que sea de cada una de las personas, los nombres, su trayectoria, sus conocimientos. Sabemos que cuando aparecen los nombres de los gabinetes, los van a mirar con lupa, le van a sacar cada una de las yayitas, especialmente la oposición, por lo mismo. Yo me imagino que la oficina del presidente electo, junto al presidente, habrán analizado, y él mismo lo reconoce, que conocía los antecedentes y que por lo tanto confía en que el proceso Si tendría mi que pregunta ser. es, ¿será un error? Yo creo que lo va a decir la misma justicia en el avance de eso, si es que va a ser un Pero, error o no. digo, para partir el gobierno. Como para poder partir en un tema tan sensible y relevante como es el de seguridad. Es que ese es un tema. Y lo otro va a ser es- el tema porque no es cualquier cartera. y en Claro, ese pero es que sentido además tú sensible. tienes, yo creo que ayer hubo un cambio también, porque tienes una figura como Johannes Kaiser, que a través de redes sociales dijo, mire, no estoy siendo desleal, yo ya se lo dije a la oficina del presidente, este nombramiento va a generar mucha controversia. Y también Franco Parisi, bueno, podrá decir, bueno, sí, es líder político, no es líder político, ok, esa es una discusión aparte. Lo que sí hay es que él tiene votos en el Congreso, hartos del PDG, y dice, esto al menos amerita una comisión investigadora. Entonces, se está abriendo un flanco. escenario flanco. yo creo que no hay que defender lo indefendible. Lo primero, yo creo que nadie le está haciendo una imputación criminal a Andrés Joanet, ¿ya? Hay que ningún, precisarlo. en Sí, ningún porque- caso, ¿ya? No hay ninguna imputación de algún delito ni nada respecto de la figura de Andrés Joanet. Pero sí se genera un problema político gravísimo de credibilidad y de confianza que va a tener la sospecha permanente, porque además ¿ya? son socios en actividades que son sospechosas, justamente en virtud de cómo opera el crimen organizado, cómo opera desde el punto de vista del lavado Si activo, hablamos de etcétera, apuestas online, ¿no es etcétera. cierto? Entonces, a mí me parece, ya de personas que están siendo investigadas, te digo, por asociación criminal, entonces me parece que en un área tan sensible, ya, sin perjuicio no hace ninguna imputación personal, además de que estas sociedades no operaron, pero cuando tú tienes una sociedad con dos socios, evidentemente que hay un vínculo de confianza, de cercanía, uno no se asocia con un simple desconocido cuando no estamos hablando de una gran sociedad anónima, una sociedad anónima abierta, ¿no es cierto? Entonces, eso evidentemente que le genera un problema político de credibilidad al relato de José Antonio Caz, que iba a poner a personas que fueran intachables, impecables, que no iba a tener... y aquí tiene un problema, ¿ya? Que no tiene que ver con una imputación personal a Andrés, sino que tiene un problema político, porque en realidad él debió haberse preocupado de haber disuelto esas sociedades previamente, de haber aclarado cuál fue el dicho vínculo. que hay sociedades que no terminaron de por constituirse Por legalmente. constituirse ni Pero, nunca no, funcionaron, ni que quedaron que como el- algunas que lo tuvieron no tenían término, no se disolvieron Eso. o nunca iniciaron actividades, Exacto. pero legalmente existieron, ¿ya? Existen como sociedades. Una cosa es que no tuvieron actividad comercial y que por lo tanto nunca hicieron la iniciación de actividades desde el punto de vista comercial. Pero a mí me parece que este tema no es jurídico, ¿ya? Es un tema político, es un tema estético.
a mí me parece que hay que ser mucho más riguroso. Hoy día los tiempos han cambiado y yo me pregunto qué estaría diciendo el propio José Antonio Kast y todas las fuerzas actuales del gobierno si algo hubiese ocurrido similar con este gobierno, con alguien de este gobierno. Lo estarían crucificando en la plaza pública, ya estarían anunciando acusaciones constitucionales. Entonces me parece que el doble estándar, ¿ya? El doble estándar con que se actúa hace que efectivamente la gente desconfíe. Entonces yo creo que aquí no hay que defender lo indefendible. Es un error político, ¿ya? Y el gobierno le va a costar caro si sigue defendiendo lo indefendible. Entonces, ¿qué? ¿Tendría que retroceder en la decisión el presidente electo José Antonio Kast, retroceder en el nombramiento de Andrés Jonet? Yo creo que la evaluación política, como dice Fuad, que va a tener que hacer de aquí al 11 de marzo, todavía le quedan algunos días, va a tener que sopesar justamente las consecuencias, el impacto y las formas, porque las formas sabemos que en política son tremendamente importantes, y cuando uno tiene un discurso papista es importante que el discurso y las acciones y los análisis también sean coherentes entre sí, porque si no va a partir con una cojera complicado, no menor, insisto, en una cartera que es súper sensible para él y que ha puesto como prioridad, como emergencia, como urgencia para todo complicado el país. En el argumento cómo tú retrocedes si esta misma semana salió a apoyarlo y decir yo tenía la información y lo apoyo porque creo en él. Aquí lo que ocurre es que yo creo que, hay dos cosas. Una cosa es lo que diga el presidente electo, ¿ya? Y otra cosa es también el sentido de responsabilidad del propio involucrado en esto, que si sabe que le está generando y le va a generar un problema político de entrada. Que renuncie. Al gobierno, decir, mire, yo libero al presidente y no voy a asumir, pero si eso también puede ocurrir. Si uno, todo puede ocurrir, por supuesto. Si yo creo que hacer una tortura china para el propio Andrés y a lo mejor injustamente, ¿ya? Yo quiero insistir en esto, ¿ya? A lo mejor injustamente, pero aquí se genera un problema político que le va a hacer difícil toda su gestión y por lo tanto a veces por el interés del gobierno y también por la tranquilidad personal, ya a veces uno no pondera adecuadamente los efectos de ciertas decisiones y cuando mete las patas es mejor sacar las patas y no meter la otra. Sí. Otro tema que ha marcado también estos días, ya pasamos por este concepto de gobierno de emergencia, por estos cuestionamientos en torno a una figura que es bien clave, ¿no es cierto?, que es la del futuro subsecretario de Seguridad Pública. También está la discusión sobre los amarres. Hemos visto esta semana a la vocera del gobierno, Camila Vallejo, incluso invocando la idea como vamos a gobernar hasta el final y no vamos a aceptar como la ley maldita. Y el propio José Antonio Kast saliendo a señalar, bueno, pero tampoco nos pueden dejar amarrados cargos que son además muy esenciales, porque el cargo del que estamos hablando, ¿no es cierto?, la jefa de estudio, es muy esencial. Lo decía García Ruminot ayer, o sea, nos están dejando personas afines ideológicamente a este gobierno, en un gobierno que es de un tinte totalmente distinto. ¿Cómo se está viendo esto de los amarres, del uso de la palabra y de la designación que se hizo en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas? Bueno, es lo mismo que estamos hablando. A propósito de las formas, a propósito de los timing, esto es un gobierno que es saliente, el que llegue se instala, a quienes nos ha tocado, ¿verdad?, como secretario general, como presidente de partido, instalar los gobiernos es súper difícil. El tema ya de los propios amarres naturales que tiene el empleado como público. Tramposo. Y en este caso, mira, al menos se ve feo. Hablando de lo estético y de lo políticamente correcto, sobre todo cuando son cargos tan esenciales y que son carteras donde tú necesitas poner gente de confianza, tanto no solamente los ministros, los subsecretarios, sino que los equipos que hay detrás de eso, porque evidentemente por algo ha sido elegido este presidente con estas ideas, con este programa, y uno quiere tener a esa gente de confianza y que reme para el mismo lado y no que le esté remando para el otro. Y eso se ha visto en todos los gobiernos, en los famosos amarres y que terminan firmando contratos de último minuto. O sea, se ha visto hasta el fin de semana anterior a la toma de mando. Eso lo he visto yo con mis propios ojos, ¿te fijáis? De saber que hay contratos con fecha de 10 de marzo. Y eso se ve al menos feo. Yo no estoy de acuerdo con Lu en esto. ¿De qué punto de vista? Creo que si... perdón, no te entendí. No, ¿Estás de acuerdo no o no? estoy de acuerdo con Lu en esto, porque creo que si en algo hemos avanzado, y creo que no lo suficiente todavía, en que cierto nivel del Estado en que tenemos que profesionalizar efectivamente la gestión pública y que no se trate de poner pura gente de confianza política, sino que efectivamente, independientemente si están de acuerdo o no con mi idea, es tener a las personas más idóneas. Para eso existen los concursos públicos, para eso existe alta dirección pública, para eso, ¿no es cierto?, se han sacado
muchas leyes, la ley del nuevo trato, la ley de la alta dirección pública, donde se creó el servicio civil. Y si queremos pura gente de confianza, bueno, estamos haciendo justamente lo que se ha criticado, de que llega un gobierno, ya saca a todos los que estaban y trae gente de su confianza política. Y todo la experiencia, el aprendizaje, todo lo que significa personas que pueden pensar distinto a mí, pero que conocen muy bien la función y que son técnicamente muy solventes, ¿ya? Entonces los saca y traes a otro. ¿Por qué? Porque es de mi confianza política. Yo creo que eso es lo que tenemos que terminar. Por algo existen cargos de confianza política, que lo existen, de ministro, de subsecretario. Pero perdona, Sachain, para precisar. Cuando son cargos cuando hablamos del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, hablamos de un cargo... Ah, sí, es un concurso. Es un concurso, pero hablamos de que es un cargo... No es de confianza política, no es un cargo de confianza política. ¿Ya? Es un cargo, por algo es un cargo que se tiene que concursar. No es de confianza exclusiva, no es un cargo de confianza exclusiva. A mí me parece que lo que debiéramos hacer nosotros es que hasta la jefa... tener un Estado, una gestión pública pero a un mes de cerrar el gobierno. Yo estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo contigo. No, yo estoy de acuerdo. Y que avancemos en con que tú tienes un tema de oportunidad, pero también... Y de delicadezas también. Estoy de acuerdo con el tema estético, ¿ya? Ese es mi punto. En eso no tengo problema, pero no estoy de acuerdo con la afirmación de que el gobierno que llega, ¿no es cierto?, tiene que traer a toda la gente su confianza. Pero hablé de los cargos, hablé de los niveles de cargo, porque para poder aclarar. Pero aquí estamos hablando de un cargo de jefatura de departamento. En este tipo de cargos yo no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo con un jefe de departamento que tiene que ser parte de la estructura permanente, profesional, donde las personas se elijan por su capacidad, por su idoneidad, sean de confianza, porque si no, vamos a retroceder a todo lo que fue previo a las reformas que se hicieron en los años 2003, 2004, ¿no es cierto?, que justamente tenía que ver con ir profesionalizando el Estado y dando igualdad de oportunidades y terminar con que el Estado en su conjunto se transformara en un botín. Hay voces que dicen que el gobierno entrante podría, porque dice que acá se están buscando resquicios legales, un poco ese es el concepto que se ha usado. ¿Se podría retrotraer nombramientos como como el de Jessica Tapia? Conozco ahí sí el detalle de los concursos, en este caso tienen que tener, me imagino que ciertos plazos, porque si no también sería una chacra. Justamente en la línea de tercero no se puede revocar unilateralmente, podría invalidarse en virtud de lo que dice el artículo 53 de la ley 19.880, que es la invalidación, que tiene un plazo de 2 años, pero para eso tiene que haber un vicio legal. Si es que hay una ilegalidad en ese nombramiento, se puede invalidar y eso efectivamente lo retrotrae. Pero simplemente la potestad revocatoria que tiene la administración en este caso tiene un límite porque afecta a derechos adquiridos de un tercero. Sí. Ahora, vuelvo al punto de lo que dice Luz Poblete, que tiene que ver como con la presentación, con las formas, que es lo que hemos venido hablando también, que en la política a veces son tan relevantes como el discurso político mismo. En el caso de una directora de un departamento de estudio y análisis de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, es un cargo delicado. Y estamos hablando de una ex asesora, de la ex directora de la Universidad de Arci, es decir, que tiene un registro, más bien, ¿no es cierto?, de cercanía con el Partido Comunista, en un gobierno que está en las antípodas o sea, no hay un punto de encuentro ni en el centro. Puede ser provocador, ¿o no? Al menos es provocador y sabemos que la relación que ha tenido el Partido Comunista con este gobierno en particular ha sido de bastante influencia en ese sentido. Resulta que todos los problemas que ha tenido últimamente el gobierno saliente ha sido justamente por estas tensiones que se han provocado por las presiones que ha hecho el Partido Comunista para tomar cierta toma de decisión, ¿no? Y esta es una de esas. Entonces, no es menor porque, como dices tú, hablando políticamente, como legalmente, efectivamente no va a poder hacer el cierre. Yo entiendo que cuando es un concurso no es llegar, porque si no, chacreamos el sistema, y yo estoy totalmente de acuerdo con la profesionalización del Estado, su modernización, y efectivamente que ojalá los menos sean cargos políticos, sino para que haya continuidad también del Estado de Chile. ¿Te fijas? Pero creo que en estos casos en particular y cómo se ha dado la relación entre Partido Comunista, gobierno y lo que se ha visto hasta afuera para lo entrante, no es algo, o sea, uno puede estar de acuerdo o no, y en el sentido legal y jurídico técnico eso puede seguir totalmente, pero en el sentido político creo que esas presiones del Partido Comunista no se ven bien ante el gobierno saliente. Yo insisto, el tema estético lo comparto plenamente, no voy a defender aquello, pero me parece preocupante la afirmación, porque es una jefatura de estudio, no tiene ninguna decisión dentro del ministerio, ninguna capacidad de decisión, es una jefatura de estudio. Entonces vamos a
decir esta persona no puede ser jefa de estudio porque tienes determinado pensamiento político o porque trabajó en determinado lugar, simplemente alguien que no tiene ningún poder de decisión es jefe de estudio. ¿Ya? A mí me parece que eso es tremendamente discriminatorio, decir usted no puede por cómo piensa. No. Y si es que es un excelente jefe de estudio, si es que un excelente profesional... No, realmente lo que el argumento que han hecho tiene que ver con las confianzas políticas. Pero es que ese no es un cargo de confianza política, es un jefe de estudio, no es un cargo de confianza política. A mí me parece mucho más provocador es un tema nombrar sensible, ¿no? de ministro de Justicia y Derechos Humanos al abogado del mayor violador de derechos humanos en la historia de este país, que es el abogado de Pinochet. Eso te parece más provocador. Eso sí que parece provocador, porque el ministro del Interior, Justicia y Derechos Humanos. Entonces, eso sí que es algo provocador. No me parece a mí que alguien de un nivel técnico, jefatura de estudio, sin poder de decisión alguno. Mi pregunta ¿es idónea técnicamente para ocupar ese cargo? No lo sé. Yo no lo voy a defender porque no lo sé. Sí, el Poblete cierra porque ya estamos, el tiempo voló. Tú haces el punto final. Se me quedó lo de Claudio Rego, pero bueno, no alcanzamos el tiempo. Bueno, no, yo creo que, bueno, lo que está en evidencia es que hay un gobierno entrante, que está a la antípoda del gobierno saliente, que las tensiones se han provocado en cada una, no sé si en todas las reuniones, porque en general las reuniones entre ministros han estado bien, todos salen como que el traspaso ha sido de lo más correcto posible, pero cuando salen afuera, hacia lo público, ahí se empiezan a ver las contradicciones que hay y vamos a ver en este nuevo gobierno los cambios que se van a hacer y sí las políticas de Estado que yo creo que nos hacen harta falta y qué cosas se van a continuar para no estar haciendo estos recortines y estas desarticulaciones que al final no le hacen bien a la continuidad del país y su progreso. Estoy de acuerdo y ojalá le vaya bien al gobierno. Yo soy de los que espero que le vaya bien al gobierno porque Chile necesita que le vaya bien. 8:54 de la mañana, Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y Falchain, expresidente de la Democracia Cristiana, abogado, a quien les agradecemos a los dos que independiente ahora. Independiente, expresidente de la C, independiente. Que estén muy bien, muchísimas gracias por este análisis. Gracias, en este miércoles. Gracias.